nada, muchas gracias Fernando, buenos días a todos. Ya soy la última y supongo que ya estaréis un poco cansados. Voy a hablar del cultivo de la higuera, que aunque es una especie que es muy antigua y muy ligada a todas nuestras tradiciones, es una especie muy desconocida en muchos aspectos. Bueno, la clasificación taxonómica pertenece al género Ficus y es la única dentro de su género que se cultiva por su fruto. En cuanto a esos aspectos peculiares que os he dicho, uno de ellos es, mucha gente me pregunta que dónde están las flores de la higuera, y es que la higuera en sí no es un fruto, sino que es una infrutescencia. Las flores se encuentran en el interior de un receptáculo carnoso que cuando madura es lo que se conoce como, botánicamente se llama sicono, y es lo que se conoce como el higo o la breva. Otro aspecto peculiar de este cultivo es que hay determinados tipos de higueras que necesitan, variedades de higueras que necesitan la polinización por un insecto, el Blastófago sene, que completa su ciclo su ciclo biológico en el cabrahigos. Bueno, ya os explicaré un poquito más adelante referencias a ello. Y luego, lo que decía, otro de los aspectos es que tenemos, por un lado, es una planta dioica, por un lado está la planta masculina y por otro lado la femenina. La masculina es el cabrahigo, o higuera boba o higuera loca, que muchas veces habéis visto, y que no produce, bueno, produce tres tipos, tiene tres cosechas al año, pero que no son comestibles. Y ahí es donde el blastófago completa su ciclo biológico. Y luego están las higueras hembras, que son las productoras de brevas e higos. Y dentro de ellas, en base a si necesitan o no polinización, se clasifican en persistentes, que son aquellas que no necesitan la polinización por el cabrahigo, que pueden ser uníferas, solamente van a producir higos, y bíferas, que son las que tienen los que pueden producir brevas e higos. Por otro lado están las variedades tipo San Pedro, que son las que te producen las brevas sin necesidad de polinización, y los higos van a producir higos cuando sean caprificados. Y las de tipo Esmirna, que son aquellas que únicamente se van a polinizar en el caso de que haya en el que haya cabrahigo. Decir aquí en España se cultivan principalmente las variedades persistentes o partenocárpicas, y casi todas las variedades de los países. Turquía, que es el principal productor, junto con todos los del área mediterránea, en la cuenca, pero los países árabes cultivan principalmente variedades de tipo Esmirna. Otro de las singularidades es la diferencia. Mucha gente pregunta que qué diferencia hay entre una breva y un higo. Pues la diferencia fundamental es que las brevas se encuentran latentes en la madera del año anterior, o sea, son higos que por la llegada de los fríos se quedan latentes esas yemas en la madera y inician su crecimiento al año siguiente, en primavera. En cambio, los higos se van a desarrollar en la madera en el crecimiento del año. Esa es la principal diferencia. Bueno, cuando nosotros nos pusimos a estudiar la higuera hace ya bastante, 2 o 3 décadas, ha habido gente anterior a mí, la higuera siempre estaba presente en todos los pueblos, en Extremadura y quizás en el resto de España, pues quien no tenía una higuera en su huerto. Pero bueno, pues no se le prestaba atención, y si producía bien, y si no producía, pues también daba sombra en verano. Pero claro, cuando ya se plantea el cultivo de la higuera como un cultivo alternativo, es necesario pues empezar a estudiar diferentes aspectos que van desde el material vegetal, la poda, el riego y la nutrición, el marco y sistema de plantación, la conservación, la poscosecha, y todos esos diferentes aspectos son los que año tras año se han ido abordando, bien nuestros equipos o bien en colaboración con la Universidad de Extremadura o con otros centros en aspectos en los que nosotros no somos especialistas. Nosotros inicialmente lo que tuvimos que hacer era ordenar ese panorama varietal, puesto que al igual que en otras especies frutales es lo que
va a empezar a regular ese mercado. Hasta ahora cada variedad recibía un nombre distinto en el pueblo, en la comarca, pues el que la traía, o como había una confusión y eso no era bueno y había que ordenarla. Entonces se estableció en la finca La Orden un banco de germoplasma. En la actualidad cuenta con 250, perdón, son distintas. Cuando digo distintas, se ha realizado una caracterización morfológica y con marcadores moleculares y se conserva a nivel nacional el banco de germoplasma de España. Nosotros eso quisimos ver, o sea, para ordenar, para que pudiese funcionar como otra especie frutal, todas esas homonimias y sinonimias que había en esta especie, y en colaboración, en convenio con el Ministerio de Agricultura, pues lo que se hizo fue establecer ese protocolo para el registro de variedades comerciales, y eso incluía el que había que elaborar la lista oficial. Para ello nosotros nos comprometimos, hicimos el descriptor UPOV y se publicó en el 2010 la lista el 21 de octubre de las 50 variedades comerciales. Posteriormente, en el año 2013, ya salió el registro para plantas certificadas, con lo cual el punto inicial, porque en especies frutales no se obtiene la fruta hasta dentro de 2-3 años. Entonces, el que un agricultor, un fruticultor, no tenga esa variedad, no tenga certeza de qué es la variedad, pues es un riesgo que no se puede asumir si realmente queremos que sea una alternativa frutícola. Bueno, pues ya teniendo en cuenta que ya todo el que quiera establecer una plantación puede partir de ese material vegetal certificado, vamos a ver qué necesidades tiene el cultivo de la higuera, y que, bueno, pues aquí en esta sierra, en la Sierra de Gata, hay variedades, igual que en todo el norte de la provincia de Cáceres, si bien son diferentes a las variedades que se cultivan en el sur de la provincia. Bueno, la primero es que la higuera es una especie que hoy por hoy no se cultiva sobre sus propias raíces, no hay un patrón, con lo cual eso es un beneficio o una ventaja frente a otras especies, que es necesario un patrón, y que claro, eso tiene un coste económico también. Y además la posibilidad de que haya autoincompatibilidad o algún problema de que no puedan ser compatibles el patrón y la variedad. Tiene un sistema radicular superficial que en general ocupa casi 3 veces lo que es el diámetro de su copa, que al ser una especie subtropical tiene unas bajas necesidades de horas frío. De hecho, en Brasil o en climas tropicales la higuera no cae la hoja, sigue creciendo durante todo el año, pero bueno, en nuestras condiciones de cultivo, cuando llega ya ahora ya a partir de finales de noviembre empiezan a caer la hoja, pero con bajas necesidades de horas frío. El crecimiento puede estar limitado en invierno por bajas temperaturas. Heladas de -3, -10 grados van a producir árboles, sobre todo en árboles jóvenes. La madera de higuera es muy blanda, y si no se han cortado los riegos, en el caso de riego, pronto, o bien la madera no ha lignificado, pues puede tener un riesgo de helada. Una vez ya que la planta ya tiene una serie de 2-3 años, ya no suele haber problemas, porque aunque haya una helada temprana, pues con la poda se eliminan los brotes terminales que puedan estar dañados. En cuanto al tipo de suelos, todos somos conscientes de que hay higueras por toda España, o sea, con lo cual, lo que pasa es que, claro, las condiciones de crecimiento, los óptimos, son suelos franco-arcillosos, por supuesto que sean suelos bien drenados, ningún frutal tolera el encharcamiento, y que tengan al menos 1 metro de profundidad, sensible al encharcamiento, y lo que sí es tolerante a alta salinidad. Normalmente los frutales con 2 o 3 milimoles de conductividad, con 2 microsiemen por segundo, tienen problemas, y la higuera está en torno a 6.
y el pH del suelo entre 5,5 y 8. Esto en el caso, por ejemplo, toda la zona del Valle del Jerte o incluso aquí, pues lo que se hacen son enmiendas orgánicas o enmiendas con caliza, con dolomita o carbonato cálcico para subir el pH, porque los suelos de esta zona son bastante ácidos. Entonces es preferible hacer enmiendas. Y lo que siempre aconsejamos a cualquiera que esté interesado en hacer una plantación de higuera es que realice un análisis de suelo para ver cuál es su textura, su estructura, el contenido en materia orgánica, y es conveniente tener presente antes de su establecimiento realizar un abonado de suelo. En cuanto a las variedades, en el caso de la higuera hay que tener en cuenta cuál va a ser hacia qué destino el agricultor a qué quiere dedicarse, porque la plantación va a ser distinta, si es para consumo en fresco o es para secado. De todas formas, siempre, como nos preguntan qué pongo, pues nosotros siempre hacemos una serie de preguntas. El tipo de producción que quiere tener, si quiere tener solo brevas, si quiere tener solo higos o si quiere tener brevas e higos. Cuál va a ser el destino de esa producción, si los quiere para consumo en fresco o bien va a ser para secado, qué fecha de maduración quiere, si va a ser temprana, de media estación o tardía, cuál es el color del fruto. Esto también es muy importante de cara a la comercialización, porque hay mercados de destino que les gustan más las negras, a otros mercados les gustan más las verdes, entonces tiene que saber quién va a consumir esas brevas o esos higos. El color también del fruto, el color de la pulpa, que hay una gran variabilidad, desde casi blanco amarillento a púrpura oscuro, también es interesante, depende del mercado. El tipo de consumidor que hemos dicho y la zona de producción, lógicamente, cuál van a ser, para ver cuál es la logística, si va a tener a disposición. En el caso del consumo en fresco es muy importante saber a quién le va a vender esos frutos, tanto en fresco como en seco. Entonces todos esos factores son los que el fruticultor tiene que analizar cuando quiera establecer una plantación para poder seleccionar dentro del gran abanico la variedad que sea más interesante. Nosotros, como hemos dicho, llevamos ya muchos años estudiando las variedades de higuera y podemos decir que las que se presentan aquí son un ejemplo, o las variedades que solemos recomendar en base a todo lo anterior y que son más interesantes en este caso para consumo en fresco. Empezando, están ordenadas por orden de maduración, no están todas en la presentación. Cualquiera que tenga interés en alguna de ellas, sin ningún problema, nosotros se lo facilitamos y le explicamos cuáles son las características de nuestras condiciones de cultivo. La más temprana de todas ellas es San Antonio. Esto es una variedad del sur de la provincia de Badajoz. Es una variedad bífera que va a producir brevas e higos. La piel es marrón verdoso, y tiene una calidad excepcional, muy productiva tanto en brevas como en higos. Y el único inconveniente que presenta es que tiene una piel muy fina, entonces hay que tener especial cuidado durante la recolección. Y la fecha de recolección se nos va, dependiendo del año, pues por San Antonio o por la primera semana de junio, dependiendo cómo venga el año. Esas arriba se muestran las brevas y en la parte superior el higo. Siguiendo con variedades, con otra igual, madura poco más o menos que San Antonio, es Nazaret. Esta variedad es de tipo San Pedro, solo produce brevas y los higos si se caprifican. Esta variedad tiene un calibre muy grande, llevan las brevas a 80-90 gramos, pero sin embargo en nuestra zona de cultivo no es interesante porque hay una sobremaduración por exceso de calor. En zonas más frías, como pueden ser estas, de verano no tan caluroso, seguro que esta variedad tiene mejor comportamiento.
Nosotros tenemos una colección de variedades también en el Valle del Jerte y vemos que hay alguna diferencia de comportamiento con respecto al sur de Badajoz. Esas son las brevas. Abajo los higos están caprificados. El blastófago no hay problema, pero bueno, aquí en España no se cultiva, esta variedad se cultiva por las brevas, no por el higo. La variedad albacor, esta es la que se conoce como colar de Elche, o que es la que más se comercializa para el fresco en toda la zona de Alicante. Tiene una producción buena tanto de brevas como de higos. El porte es abierto. Nosotros en plantaciones intensivas, la variedad esta iría a marcos de 6x6 porque tiene un porte muy abierto y tiene una buena producción, digo, de brevas e higos. Y luego siempre también las brevas negras tienen mejor post cosecha que las brevas verdes porque no tienen daño, o sea, se observa menos en el fruto al ser oscuro daños por frío. La lampaga o tiberio es otra variedad también que se cultiva también por la producción de breva, y esta es la que en la zona de Barcarrota se comercializa como tiberia, que también es muy rica de comer y tiene unos frutos de tamaño muy grande. La negra cabezuela, esta es una variedad del norte de la provincia de Cáceres, que también tiene una producción interesante tanto en brevas como en higos, y que nosotros también hemos visto que está adaptada a climas más húmedos, pero bueno, allí en la finca La Orden también tiene buen comportamiento y buen tamaño de fruto. Y es de maduración media, tanto en brevas como en higos. Los higos, los primeros higos que no he dicho, San Antonio, empiezan a finales de julio, dependiendo del año, a partir de la tercera semana de julio, y las recolecciones normalmente suelen finalizar a la primera semana de octubre, cuando empiezan las lluvias, más o menos. La variedad banane, esta es una variedad muy productiva, israelita, y es muy productiva tanto en brevas como en higos. Está en intensivo, llega hasta los 25 o 30 toneladas por hectárea. Tiene un color que no es muy interesante, pero bueno, hay gente que en el mercado siempre hay alguien que consume. No tiene mal comer, pero el problema es el color ese, que como no es muy apetecible. Y la variedad de Rey es la más tardía para consumo en fresco. Las primeras brevas son hacia finales de junio, por San Juan, un pelín más tarde, y tiene una calidad excepcional. Es la que mayor contenido tiene en sólido soluble y tiene una piel también muy resistente y es muy adecuada para el transporte. Ahí se ve en esa foto arriba la diferencia entre producir la misma variedad en regadío, que es la de arriba, y abajo, que es en secano, la diferencia de tamaño y de calibre que hay. Y en cuanto a variedades para secado, en Extremadura se cultivan principalmente dos variedades: la Cuello Dama Blanco en el norte de la provincia de Cáceres. En el norte de la provincia de Cáceres y todo el sur de la provincia de Ávila, es una variedad de doble actitud, y lo que hacen es, aunque produce brevas, pero no es significativa esa producción, y lo que hacen en los higos, las primeras producciones las destinan para el consumo en fresco, y cuando las producciones ya van o son de menor calibre, pues ya las destinan para secado. El problema que tiene es que no tiene un calibre uniforme a lo largo de la maduración. Entonces, en determinadas zonas ya donde se está cultivando, sobre todo para seco, da problemas. Y la calabacita, que esta es la reina del secado, que es la que se cultiva en las tierras en Almoharín, Arroyomolinos, Almoharín, Montanche, las tierras de Montanche, que es la reina del secado en Extremadura,
que nos he dicho que somos los primeros productores a nivel nacional y es una variedad de excelente calidad, es botánicamente bífera, va a producir, tiene brevas, dependiendo del año esa producción de brevas va a ser menor o mayor, que en determinados sitios la comercializan las brevas también, o el año que tiene una buena producción lo comercializan, pero principalmente se destina para el consumo para secado. Bueno, ahí me sale otra, es una variedad americana, la Conadria, que también en Estados Unidos la utilizan para el secado y es también una variedad muy productiva. Y la picholetera, que es otra de las variedades que se cultiva en el Valle del Jerte para secado, pero el problema es que es muy tardía y que coinciden con las lluvias, entonces tiene problemas y ya apenas se cultiva, aunque la calidad es buena, es de buena calidad. Y el granillo también es otra que también se cultiva, pero cada vez menos. Ahora me sale la Conadria. Bueno, he querido dar una visión general de las variedades y en cuanto a la agronomía del cultivo voy a pasar también de manera general todo lo que son las técnicas de cultivo que nosotros hacemos en la finca La Orden. En cuanto al marco de plantación, pues hay que diferenciar entre secano o regadío, y en un secano los marcos de plantación están dependiendo también del tipo de suelo, si son más ricos, más fértiles o no, pues entre un 8×8, incluso 10×10. En un regadío también, en un intensivo, como he dicho, también depende del vigor de la variedad, pues nosotros hemos hecho un ensayo de 5×6, pero hay determinadas variedades como la Colar en el que ese marco hay que ir más amplio, 6×6, y luego nosotros tenemos en la finca La Orden un ensayo también súper intensivo de unas 1000 plantas por hectárea, 5×2, y es para seco. En cuanto a la poda de formación, pues también va a depender si es para fresco o es para seco. Si la plantación va a ser para secano, el marco de plantación, la altura de la cruz pues no debe superar los 70 centímetros, porque digamos que la fruta la tenemos que recolectar desde el suelo. En cambio, para secado, ya a la altura de la cruz ya nos vamos a 1 metro, 1,20 m, porque la fruta cae de forma natural a medida que se va secando, cae al suelo y necesaria una aireación y que entre también, pues durante el invierno se puedan hacer determinadas labores. En cuanto a las ramas principales, no son podas que no quede muy bonito, o sea, el árbol como un melocotonero o árboles, no, aquí con 4 o 5 ramas no es necesario tener 2 o 3. Es necesario, muy importante, que haya una aireación de la copa y también para evitar el problema de la cochinilla, que bueno, es la única plaga así importante que puede tener, y para que haya iluminación también toda la zona interior del árbol. Si bien hay que proteger con ramitas pequeñas, porque la madera, como he dicho, es blanda y se puede quemar. Hay que evitar, porque si tenemos una rama que esté quemada, pues la producción ahí cada vez será menor y el árbol se va a debilitar. Luego tenemos la poda de fructificación y la de rejuvenecimiento en el caso de que queramos, pues, reconvertir una variedad, o bien porque tenga algún problema, como hemos dicho, que ramas muertas. Lo que es importante es no formar el árbol sobre el tronco, sino justo de una de las ramas de los rebrotes de raíz. Y la poda de fructificación son podas ligeras que te elimina parte de ramas muertas y no son podas difíciles de hacer. Lo que sí es importante es el pintado del tronco con mochila, que se hace con mochilas de 16 con pintura, 2 kilos de pintura y más cobre, porque sobre todo cuando hacemos la reconversión, para evitar que se quemen los troncos.
Ahí se ve cómo van cerrando. Bueno, en el caso de los injertos, nosotros para cuando tenemos variedades nuevas, solemos injertar en una técnica que no existe, no hay problema en hacerla, o para reconvertir plantaciones, pues lo que se hace es a principio de primavera, cuando está empezando a brotar, tenemos madera guardada, la recogemos en enero y la tenemos en nevera, y lo que se hace es un chip, que es un trozo, injertar un trozo de corteza justo cuando se está moviendo la savia del árbol. Y cuando ya tenemos el injerto con unos 5 o 10 centímetros, que hay buen prendimiento, ya se puede eliminar el plástico. Eso es como hacemos nosotros. Bueno, eso hay que evitar, bueno, eso son cuando nosotros injertamos, que traemos variedades nuevas, pues eso es cuando hacemos los injertos. En cuanto al abonado, el equipo de riego y nutrición del CICITEC va a empezar un ensayo este año y en la finca La Orden de riego y abonado de la higuera. El cuadro que presento ahí es el cuadro de extracciones de la higuera, donde se ve que es exigente en nitrógeno y en calcio, y nosotros, o sea, lo que hacemos, os cuento lo que nosotros hacemos, que es hacemos un abonado inicial con nitrato amónico cálcico, un abonado de fondo con 400 kilos del 9-18-27, y luego hacemos 2 aplicaciones en cobertera de 200 kilos por hectárea de nitrato potásico. En cuanto al riego, nosotros en lo que son las plantaciones en La Orden, no es una especie que sea muy exigente en riego. También hay que tener en cuenta si es para consumo en fresco o es para secado. En el caso del consumo en fresco, está claro que si queremos tener calibre hay que regar más a menudo. Esto supone, como son 2 goteros de 4 litros hora, nosotros regamos de 9 a 2, no todos los días, un día sí y otro no. Al final son como 2.500 metros cúbicos por hectárea. Esto es cuando es para consumo en fresco. Si es para secado, son más riegos de apoyo y hacemos los riegos mucho más distanciados. Lo que queremos es que el árbol no pase sed, porque eso todo va a incidir en el fruto y en el contenido de azúcares, y en el tamaño del fruto principalmente. Entonces la idea es dar riegos más espaciados y un riego fuerte, y a los 15 días dar otro riego fuerte, pero antes de que realicemos la recolección, y sin mojar. Es preferible enterrar el riego para que no haya mucha humedad superficial. Y bueno, esas son las labores, como cualquier plantación frutal, un defonde y luego pase de grada y cultivador. Luego la única plaga importante que tiene la higuera es la cochinilla. El año pasado el único producto autorizado era el Fonmes, este año es el Piriproxifen. Y en cultivo ecológico nosotros también hemos hecho algún ensayo con aceite de parafina. Y lo más importante es coger a la cochinilla. Tiene una primera generación en el mes de junio, cuando está el puntito blanco, como veis ahí en la primera. Justo cuando está en ese momento es cuando hay que aplicar el tratamiento. Una vez ya que se forma la coraza, ya no hay. Aunque haga el tratamiento, no va a tener efectividad. Y una de las plagas más importantes son los pájaros, sobre todo nosotros que estamos rodeados de chopos allí en la finca La Orden, y la verdad que sobre todo las brevas. Los higos ya tienen más fruta disponible y son las brevas cuando más, sobre todo estorninos y las oropéndolas. Y la única forma que nosotros hemos conseguido atajarlo es mediante los permisos que se solicitan para disparar, los permisos a la Junta de Extremadura, que ahora ya en estos últimos años los dan por 3, este año pasado 3 años, no tienes que solicitarlo año tras año. Nosotros también tenemos ahuyentadores, pero al final
ellos aprenden la secuencia de tiro y vuelven otra vez. O sea que lo más efectivo es combinado bien con la escopeta y con los ahuyentadores. Y bueno, hay también el minador, pero sobre todo el minador es importante en el establecimiento de la plantación, sobre todo si están cerca de robles o de árboles, pero bueno, no es ninguna plaga importante. El mosaico de la higuera es un virus, bueno, son varios, y lo que hay es que buscar es planta que venga en las mejores condiciones sanitarias posibles y sin la menor incidencia del mosaico, para luego no tener problemas. La botrytis es importante, esto sí que es importante, como hemos dicho, los últimos higos, la higuera deja de producir, o sea, de crecer los higos en el mes de octubre con los fríos. Esos higos que se quedan al principio del invierno, eso es muy importante quitarlos, porque si no podemos tener problemas por botrytis, que va a afectar tanto al fruto y puede pasar al brote y lo anilla y tenemos pérdida de brote. Entonces es muy importante al final de la cosecha quitar todos esos higos que quedan en el árbol. Y luego la mosca del vinagre y el escarabajo del higo, todos esos tienen incidencia una vez que estamos en maduración, que producen el avinagrado. En el caso de la recolección, hay que tener mucho cuidado porque el látex de la higuera quema, entonces siempre hay que llevar manga larga y guantes, y gafas protectoras también es aconsejable porque si te cae una gota de látex en los ojos, pues rápidamente tienes que ir a un sitio donde, disponibilidad de agua para lavarte bien, entonces siempre hay que tener mucho cuidado. Y recogerlos en un estado óptimo de maduración. Como es un fruto, que no lo he dicho, es un fruto climatérico, quiere decir que va a madurar una vez que se recolecta del árbol, continúa la maduración. Entonces es posible recolectarlo no en su momento óptimo, como nos lo comeríamos en casa, sino que en un estadio anterior, que además va a posibilitar una mejor conservación, pues eso va a prolongar mucho la vida útil del fruto. Entonces, nosotros llamamos estadio 2, que todavía cuando se palpa con los dedos no está blandito, sino que al hacer una ligera presión notas una dureza, pues es cuando hay que recolectar. Y bueno, como he dicho, otros parámetros que deben ser estudiados en profundidad. Hemos dicho que el riego y el abonado van a empezar a estudiar en la finca La Orden, este año van a hacer ya la plantación. El tema de la recolección de higo seco, como sabéis, los higos caen al suelo, pueden haber problemas sanitarios importantes, entonces nosotros por eso teníamos una plantación súper intensiva con el objetivo de recolectar con una serie de redes, no sé si lo he puesto o no lo he puesto, son unas redes colocadas debajo del árbol, van a facilitar la recolección, pero también se ha hecho con el objetivo de mejorar la sanidad del higo, pues ya que no está expuesto a ningún tipo de insectos ni hongos de suelo. Y luego plagas del avinagrado de higo seco, que también ya se está empezando a estudiar. Y luego las variedades, sabemos que la fruticultura es un sector muy dinámico en el que siempre hay que estar pendiente y a la última de las variedades que van saliendo para estudiar y ver sus posibilidades en las diferentes zonas. De todas formas, nosotros tenemos una ventaja, que al ser un cultivo muy antiguo y que España tiene una gran diversidad varietal, digamos que casi todas las variedades que hemos visto y que vemos que son interesantes son variedades españolas, con lo cual eso también es muy interesante para todo el sector en España. Y nada, muchas gracias por su atención.